Presenta este programa Banco República e Interamericana de Cómputos. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de ADN, además de noticias aquí en BTV, una semana muy cargada de información. Y comenzamos, por ejemplo, la sorpresiva, no porque no fuera esperada, sino por el momento que se dio renuncia del fiscal de corte Jorge Díaz. En abril del año próximo ya tenía que dejar su cargo por plazo legal, 10 años, pero sorprendió esta semana, no se esperaba, convocó una conferencia de prensa, había pedido hace algunas semanas la entrevista al presidente de la República, se la concedió justo el martes en la mañana y en horas de la tarde convocó a esta conferencia de prensa donde le puso punto final a su gestión, una gestión muy cargada de desafíos, de responsabilidades. Díaz fue uno de los abanderados de la implementación del nuevo Código del Proceso Penal, un proceso que empezó a tomar vigencia en noviembre de 2017, que incluso generó polémicas con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, con Tabaré Vázquez en su momento, porque se le llamaba el efecto noviembre, como que a partir de ese momento, por la nueva aplicación del proceso, hubieran aumentado los delitos. Después se fue haciendo más digamos, común, se fueron haciendo prueba y error, y el código, bueno, más allá de las polémicas que pueda generar todavía, está consolidado. Díaz dijo que abandona la actividad oficial y se va a la actividad privada, no dio más detalles, algunas fuentes allegadas lo ubicarían en algún organismo internacional. Y esto obligó de alguna forma al sistema político todo a decir, bueno, vamos a tener que resolver quién lo va a sustituir. En primera instancia no hay drama en la transición porque tiene fiscal adjunto, Juan Gómez, un hombre muy respetado, muy valorado en todo el entorno de la justicia, así que por ahora el sistema político tiene plazo para poder hacer los acuerdos con mayoría especiales que se necesitan, no solo para el fiscal de corte, quién va a llenar el cargo que se va a generar pronto en la Suprema Corte de Justicia, en el Tribunal de Cuentas, en la Corte Electoral. El sistema político le cuesta muchísimo, oposición y gobierno, conciliar los nombres. Habrá que ver, Gustavo Penadez por el gobierno, Lucía Topolansky por la oposición, son algunos de los negociadores. Y esa fue una de las noticias. La otra, apareció la información de que Uruguay estaba en la lista gris, ¿no?, de la Unión Europea, y esto generó una polémica realmente importante, si era un tirón de orejas, si era un castigo, si esto se debía a efectos de la LUC, si se debía a una política más liberal por parte del gobierno en los controles. Bueno, vamos a profundizar un poquito más y para eso tenemos en comunicación al doctor Leonardo Costa, abogado, tributarista, especialista en prevención de activos. Esos son los atributos positivos. Tiene alguno más cuestionable, por ejemplo, gran hincha de Peñarol, ¿eh? Leonardo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Sí, gran hincha de Peñarol. Gran hincha de Peñarol. Me hiciste reír, la verdad que no esperaba eso. Ah, viste, así empezamos. Menos tenso con esto, que no se rió ni el gobierno ni la oposición. Uno a otro se pasaron la factura desde la oposición de que habíamos retrocedido, desde el gobierno no es así, seguimos siendo una nación cooperante. Explícanos un poco de qué va toda esta discusión. A ver, estos son evaluaciones que se hacen en forma periódica por la Unión Europea, la última había sido en 2019. Son evaluaciones que se hacen en base a criterios que de alguna manera marca la propia Unión Europea, que son propios, y a partir de este año se ha modificado uno de los criterios para incluir a los países en este tipo de análisis, especialmente por algo que tiene que ver con las exoneraciones o no inclusiones de ciertas rentas de fuente extranjera en los sistemas tributarios nacionales. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente hay algunas rentas, en el caso del Uruguay en particular, hay algunas rentas de fuente extranjera, es decir, que ocurren fuera del Uruguay, pero que se imputan a contribuyentes uruguayos, que nuestro sistema tributario, desde eternamente, pero desde la reforma del año 2007 incluso, no los incluía, que tienen que ver con algunas rentas que se obtienen en el exterior de dividendos, de intereses, regalías, entre otras cosas. Ese nuevo criterio no tiene nada que ver con una discusión interna uruguaya, o sea, nada tiene que ver con
modificaciones que haya hecho el gobierno o perfiles que pueda tener el gobierno en cuanto a nuevas reglas de residencia o lo que fuere, sino que tiene que ver con un criterio general que incluyó a Costa Rica, que tiene un sistema tributario muy parecido al nuestro. Entonces, tratando de despejar los ruidos de la discusión política, bueno, que son legítimos, pero en este caso la impresión que uno tiene es que no tiene nada que ver con la discusión que está teniendo la Unión Europea. La Unión Europea incluye a Uruguay en esta revisión, que Uruguay ya asumió el compromiso de modificar su sistema tributario, en virtud de ese cambio de visión que tiene la Unión Europea. Esto se enmarca además en un proceso de modificaciones tributarias a nivel mundial, como es el impuesto mínimo a las multinacionales, con modificaciones en criterios de la fiscalidad internacional que son complejos, que son difíciles de entender, incluso para los que estamos en estos temas, pero que van hacia una especie de nuevo paradigma tributario que contraría justamente un principio rector que tuvo la tributación uruguaya de los años 60 a la fecha, que era que solo se grababan las rentas que se adjudicaban o que se generaban en Uruguay. Leonardo, en definitiva, esto no tiene que ver con la coyuntura, no tiene nada que ver con efectos de alguna modificación articulada en la LUC. Primera pregunta. Y la segunda, esto es de alguna forma, tú lo decías, desde el 2007, una política de Estado en cuanto a promoción de inversiones en Uruguay con algunas facilidades como las que tienen estos holdings que se instalan en Uruguay, básicamente. Correcto. Hoy justamente, por primera vez desde que estamos en esta discusión, en el semanario Búsqueda se da algunas pistas de por dónde vienen las observaciones a través de la manifestación que hace Pia Biestro, que es la directora de la asesoría tributaria del Ministerio de Economía, y hace mención justamente a ese régimen que tú decías, Raúl, que son las sociedades holding uruguayas que hoy por hoy las rentas que obtienen estas sociedades en el exterior no están grabadas en Uruguay y que se nos está cuestionando eso y por tanto se va a tener que modificar ese régimen. Leonardo, otra cosa que contribuyó a ensuciar la línea, a poner distorsión en la línea, en la comunicación, fue el tema de los Pandora Papers que salieron estos días y como que se mezcló toda la baraja con eso, ¿no? Sí, porque, digo, las casualidades el Pandora Papers estaba circulando hace, le diría yo que por lo menos 3 meses atrás ya se sabía que había algo. Y digamos coincidieron las fechas, pero Pandora Papers no tiene nada que ver con estos temas, tiene que ver con otros temas que Uruguay ya por suerte modificó, que es el intercambio de información tributaria, la identificación del beneficiario final, la eliminación del secreto bancario con fines tributarios. Creo que nos agarra mucho mejor parados como país los Pandora Papers que lo que fueron los Panama Papers, ¿no? Ahora, el mundo tiene un problema. Yo el otro día citaba a Galbraith cuando decía la opulencia privada y la miseria pública, ¿no? Ir hacia un sistema de tributación más equitativo a nivel global es un duelo de titanes, ¿no? Para lograr eso, porque echa la ley, echa la trampa como se ha articulado hasta el momento. Sí, y además porque los regímenes europeos también tienen sus dificultades y sus sistemas que de alguna manera pueden ser cuestionados. Lo que pasa es que en esto rige aquel principio de que no todos somos iguales, ¿no? Como en la granja de Orwell. O sea, hay algunos que son más iguales que otros. Y las inequidades a nivel tributario son enormes, la pérdida de recaudación de los fiscos también, la lucha que hay sobre todo en los fiscos europeos para solventar los déficits en seguridad social y todos los mecanismos de cuidado que se están inventando. Hoy justamente veíamos en el Reino Unido tratando de mejorar su sistema de cuidado, hacen que los estados tengan una necesidad enorme de recursos. Y sobre todo que se vean ciertas inequidades y ciertas estructuras que utilizan los contribuyentes en algunas jurisdicciones para pagar menos impuestos. Esto ha sido desde el año 2008 en adelante un dolor de cabeza para todos los estados y eso ha procesado un cambio de la tributación en forma increíble y que todavía, ya te adelanto Raúl, que en los próximos días sabremos cómo va a ser este impuesto mundial.
por parte de la OCDE, no por la Unión Europea, pero que de alguna manera también nos va a obligar como país a repensar la estrategia de inserción, a repensar la forma de atraer inversores, entre otras cosas. Pero ¿podría perjudicar los niveles de inversión si se cambian los sistemas tributarios y se acotan más esto de la territorialidad, de la renta externa y demás? Bueno, hay algunos negocios que hoy se hacen en Uruguay, sobre todo vinculados a los servicios profesionales, los que vendemos servicios profesionales, que no se van a poder seguir haciendo. Eso obviamente va a implicar una menor actividad en algún sector, y también obviamente algunas inversiones que se canalizaban por Uruguay con el objetivo de que desde Uruguay fuera la plataforma para el resto de la región, también se van a ver cuestionados. Muy bien. Doctor Leonardo Costa, ha sido un gusto. Te mandamos un abrazo. Gracias por esta participación en ADN. Por Muy favor, amable. es un gusto estar con ustedes. Buenas noches. Amigos, seguimos recorriendo algo de la información generada esta semana, el ámbito político. Sábado y domingo, Congreso del Frente Amplio, donde se proclamaron los 3 candidatos de cara a la elección abierta que va a haber en diciembre, pero también surgieron otras informaciones a nivel de la principal fuerza de la oposición, que se conformó un nuevo espacio político que estará integrado por los sectores llamados sereñistas, progresistas, ¿no? Allí quizás la referencia de los liderazgos pasa por Danilo Astori, Mario Vergara, el exministro Álvaro García, entre otros. Son un número importante de grupos que tratan de coordinar políticas hacia el futuro. Por ejemplo, van a presentar una lista común de candidatos de cara a las elecciones a la interna del Frente Amplio para las autoridades, presidentes y otras autoridades. Digamos, por ahora es coordinación, no hay una propuesta de confluir en un organismo político único. Faltan algunos grupos que uno piensa que podrían integrarse, porque integraron cuando el Frente Liber Seregni estaba armado. El Frente Liber Seregni de alguna forma implosionó previo a las elecciones pasadas, donde no hubo acuerdo en las listas, en las políticas de alianza, y allí eso se rompió. Por ejemplo, Nuevo Espacio, Rafael Michelini no está allí. Podría integrarse la vertiente artiguista. Bueno, algunos referentes de este nuevo espacio sereñista y progresista han hablado de que se están coordinando futuras acciones. Hay otras agrupaciones que están allí planteadas. Allí, bueno, veremos qué es lo que ocurre en este plano. A la interna, para ir redondeando ya este tema de la coalición, un tema bastante complicado, que era cómo se iba a financiar el fideicomiso para la erradicación de los asentamientos, que en principio en el proyecto original, que se mantuvo finalmente, el Ejecutivo decía, bueno, hay una serie de impuestos que se recaudan para colonización. Bueno, ese dinero que se recauda o se recaudaba para colonización a partir de la aprobación de esta próxima rendición de cuentas va a ir para financiar el tema de los asentamientos. Bueno, eso generó discrepancias a nivel del Partido Nacional. El senador Botana fue el primero que dijo que no estaba dispuesto, después se plegó Camí y después Gandini. Y desde el Partido Colorado, el sector de Ciudadanos dijo que no lo iban a votar tal cual estaba planteado, y por supuesto que Cabildo Abierto, en la voz del senador Manini, Ríos dijeron así como estaba, no iba. La Calle volvió a decir que no se podía estar en la misa y en la procesión, insistió que esa era la única forma de financiar la erradicación o comenzar a erradicar los asentamientos. Bueno, al final, ayer, en esta semana, perdón, hubo humo blanco, se van a derivar los ingresos de esos impuestos que iban a colonización para financiar el fideicomiso, porque es más fácil, en la medida que hay impuestos y hay un flujo de fondos ya conocido y proyectable, se puede consolidar el fideicomiso. Y fondos que ya estaban votados en el presupuesto, pero que no se estaban utilizando, se van a utilizar para darle a colonización los recursos necesarios para seguir comprando tierras, y además se agregó un monto importante para subsidiar el pago de los intereses de los eventuales préstamos que los colonos, solo para los colonos, pudieran necesitar para su gestión y para su mejora. La garantía de esos eventuales créditos lo da colonización, y los intereses van a ser subsidiados. Solo van a tener que devolver el capital en términos reales. Pero bueno, eso es parte de toda esta información. Vamos a seguir en el recorrer de este ADN, y ahora nos vamos al archivo caliente, otro tema complicado que está allí todavía presente y latente, el conflicto en el puerto de Montevideo.
El fitness también evoluciona. Conoce Inout Electrofitness, un entrenamiento personalizado que combina el ejercicio activo con la electroestimulación. Sesiones de 20 minutos equivalen a 4 horas de entrenamiento tradicional.